Es un gusto poder saludarlos en este día, jueves 13 de febrero. Y a lo que quiero referirme hoy día es al narcisismo. Creo personalmente que es no puedo decir fenómeno, sino una característica que está de alguna forma dominando en distintas partes del mundo y es algunos le llaman trastorno de la personalidad, otros hablan que se trata de una cuestión patológica, pero lo que sea, vamos a hablar del narcisismo. Ustedes saben que el concepto tiene su origen en una tragedia propia de la mitología griega, de un tal llamado Narciso, que era, según el relato, era tan hermoso que él se enamoró de sí mismo, era incapaz de amar a otra persona. Incluso hay un momento cuando hay una mujer bella que se acerca, sale de un bosque y le declara su amor y su intención de poder tener una relación con él, y él la desplaza porque él no tiene la capacidad para amar a nadie más que a sí mismo. Y de ahí viene este concepto del narcisismo. Hay un tratado inmenso de psicología, psiquiatría, que usted puede buscar en las redes sociales hoy día, en los buscadores, si le interesa más allá el tema. El punto es, que el narcisismo tiene una semilla común a todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos tenemos el potencial, que es simplemente el pecado. Y el pecado, que en su expresión básica tiene que ver con el egoísmo. Y de ahí, dadas las circunstancias, dadas las herramientas, dadas las configuraciones sociales en las que las personas van creciendo, se van forjando los narcisistas. Ahora, ¿qué características tienen? Usted las puede buscar también. Yo enumeré algunas que son a las que quiero referirme en esta oportunidad. Y por supuesto ver qué dice la Biblia. ¿Existe este fenómeno en la Biblia, sí o no? Bueno, como narcisismo no aparece, pero las características que usted escuche y las que vamos a ver en la Biblia le van a mostrar que efectivamente la Biblia se refiere a esto. ¿Y cómo no? Bueno, primero es el culto al yo. Y de ahí surge después el culto a la personalidad, propio, por ejemplo, de las sectas, de quienes llegan a ser parte de las sectas, los líderes de la secta, o el líder de la secta, que en el fondo parte por el culto al yo y después exige el culto a la personalidad. El culto al yo no es otra cosa que ponerse uno mismo como en el centro de todo y llegar al punto de la adoración. Interesante paralelo con la caída de Satanás, que usted puede encontrarla en el Antiguo Testamento. Querer ser igual a Dios. O sea, no aceptar otra adoración que la de sí mismo y exigirla a los demás. El culto al yo, el culto a la personalidad. Y de ahí surgen las diferentes cosas que yo las voy simplemente a mencionar, como la soberbia, la indiferencia ante las opiniones de los otros, el dolor de los otros, el sufrimiento de los otros, las realidades de los otros. Es una persona tremendamente sensible a la crítica. Nadie puede decir nada en contra. Eso lo descompone. E incluso, pues, dado el caso, puede llegar a exigir a quien le critica disculpas públicas, nada menos. Vea esos rasgos, donde calzan en su medio en el cual usted está viviendo. Lo dijimos como introducción, tienen la incapacidad de amar. No pueden amar a otra persona que a sí mismo. De ahí, por ejemplo, a lo mejor pueden derivarse todas las perversiones
que surgen de esa incapacidad de amar. Perversiones sexuales, por ejemplo. Es una persona tremendamente egoísta, vanidoso, individualista y por supuesto tiene una tremenda envidia ante cualquiera que aparezca como una competencia. Es una persona autoritaria y arrogante. Todas estas características, que pueden haber más, usted puede, si quiere, agregar otras cosas, pero son las características del narcisismo. ¿Por qué lo dije? ¿O por qué estoy tratando de tema ahora? Porque creo que estamos viviendo más que nunca en un mundo donde estas personalidades están dirigiendo el destino, a veces de colectivos pequeños, países o quizás mucho más allá. Y también existen, por supuesto, los narcisismos nacionales, que eso es otra cosa. Llegar a plantear una hegemonía, sentirse hegemón, superior a todo lo demás. Bueno, esas son las características, insisto, del narcisismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y aquí quiero tomar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, voy a ir girando la cabeza porque aquí tengo los apuntes. En el caso, por ejemplo, uno puede encontrarlo en cada rey o cada dictador que encontramos en la Biblia. Usted puede verlo, estos rasgos, en Faraón, puede verlo en el rey Asuero. Después hay un caso en el Nuevo Testamento específico que es Herodes. También me olvidaba, está Nabucodonosor. Está Herodes, quien en una oportunidad se vistió, otra vez, de ropas reales, con todos los atuendos y todo el adorno, y se dirigió a la gente, y la respuesta de la gente fue, esta es una voz de Dios y no de hombre. O sea, la máxima ya aspiración de Herodes. Pero dice la Biblia que al instante lo invadieron los gusanos y murió, comido de gusanos. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Esos son los casos, insisto, que aparecen. Nabucodonosor, que después de haber construido Babilonia y todo, se atribuyó toda esa gloria, dice, de lo que había hecho. Pero yo quiero referirme a dos textos bíblicos, que uno es en 2 Timoteo 3, donde el apóstol Pablo advierte a Timoteo específicamente de los últimos tiempos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas, avaros, vanagloriosos, la característica del narcisismo, soberbio, lo que hemos dicho, blasfemos, las descalificaciones, lo más mínimo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, incapaces de amar, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y luego dice, a estos evita. Interesante que aquí la Biblia, el apóstol Pablo nos está dando la autorización para, si usted se topa con este tipo de personalidades, usted tiene la puerta abierta para, quizás como un acto de salud mental, de decir, no, yo a este lo evito, de este yo me alejo. Y después está el caso
que está en tercera de Juan, que es, Juan habla de un tal Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, dice. O sea, aparentemente Juan ya había escrito. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A lo mejor escribió la carta, podemos especular, llegó a las manos de este individuo y evitó que esa carta sea leída y conocida. El cual, dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, es aquel que de alguna forma llegó, miren, el narcisismo dentro de la iglesia. Así que cuidado, no es solamente de algún lugar, dentro de la iglesia. Le gusta tener el primer lugar en todo. Es un dictador. Es un hegemón dentro de la iglesia. Ha capturado la iglesia para sí mismo. Y él decide, y él gobierna, y él impone, y él se encarga de todo eso. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas, usa el lenguaje, contra nosotros, o sea, los ataca, los descalifica, contra los apóstoles. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense, aquí tenemos a un dictador, a un narcisista dentro de la iglesia. Y ya la cosa entonces con esto se pone de otro color, porque es probable que en muchas congregaciones estos son los que controlan, los que dominan, los que lideran, que de alguna forma se las ingeniaron para apoderarse y hacer lo que quieran dentro de la iglesia. Yo a veces he llegado a pensar que entre comillas le quitan la iglesia al Señor, y lo que tienen que hacer, la iglesia misma, ver la forma como la iglesia otra vez se le entrega al Señor, porque de Él es la iglesia. Bueno, estos son los ejemplos, y yo insisto, están por todos lados, pululan por todos lados, en todos los lugares, y ya lo ven, en las congregaciones cristianas tampoco están ausentes. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que, en el caso de lo que corresponda en alguno de nuestros ámbitos, levantar la voz, señalar a estos narcisistas. Y dentro de la congregación, obviamente, hacer lo mismo con espíritu de mansedumbre, podríamos decir, pero firmeza. Orar mucho para que el Señor recupere su iglesia y que se cree la conciencia para entregarle la iglesia de nuevo al Señor, y que sea liberado de este tipo de personalidades narcisistas, que era un líder, puede haber sido a lo mejor hasta un predicador, un pastor, ¿cómo no? Ahí también está este peligro. Gracias por su tiempo. Aquí abajo está el lugar para dejar sus comentarios. Si desea puede tomar contacto conmigo a través del correo electrónico que también está aquí abajo. Hay otros datos míos personales, si les interesa también los puede de alguna forma examinar. Por supuesto los temas no son agotados, pero bueno, queda para que usted en su propio ambiente pueda de alguna forma entender, discernir qué es lo que está pasando en su entorno más inmediato y en su propia congregación. Gracias por su tiempo, será hasta una próxima oportunidad.